Bueno, y es un placer presentar a María Chara de la Universidad Nacional del Litoral y también investigadora del CONICET, que nos va a hablar de códigos localmente recuperables, una introducción al almacenamiento seguro de la información. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado a hablar acá en el seminario, que en todo este año hace mucho que no contaba nada con respecto a mis temas de investigación. Y lo que les quiero contar hoy en realidad es un tema nuevo que estamos empezando a estudiar acá en el grupo y con gente también de afuera, que tiene que ver con estos códigos que se llaman códigos localmente recuperables. Entonces, lo que vamos a hacer es primero iniciar un poco, o sea, contar un poco de qué se trata esto de la teoría de códigos, para cómo lo usamos, cuáles son los problemas tradicionales, ¿sí? Y después cómo usamos esto para atacar el problema del almacenamiento seguro o la recuperación de la información cuando uno almacena en algún tipo de dispositivo, o en particular cuando se almacena información, por ejemplo, en la nube. Entonces, bueno, acá esperen que ahora... Bueno. La idea, la teoría de códigos es asegurar la transmisión de información de manera correcta, ¿sí? Imagínense que el ejemplo tradicional es cuando uno habla por teléfono con alguien y le preguntan algún dato, el apellido, la dirección, alguna cosa, y cuando le dice el apellido o se lo quiere, le quiere decir cuáles son las letras que están en su apellido, completa con una palabra entera para que sepa cuál es la letra que está queriendo decirle. Por ejemplo, llamo por teléfono y digo María Chara, C de casa, H de hijo, ¿sí? Y así sigo. Entonces, ahí no solo le estoy dando la información, que es la letra C, que empieza en mi apellido Chara, sino que además le estoy dando toda una palabra que está dentro de nuestro vocabulario para que sepa la persona que está recibiendo el mensaje cuál es la letra correcta que yo estoy pronunciando, ¿sí? Y eso es un ejemplo particular de lo que es un código, ¿sí? Entonces, lo que queremos es asegurar la transmisión de información de manera correcta y los problemas tradicionales se basan en detectar y corregir mensajes en la transmisión de información. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Cuando se manda un mensaje a través de un canal, se pueden pasar errores que están asociados a ese canal, y entonces lo que se espera es utilizar una manera de codificar esos mensajes para que si se comete un error se pueda detectar que se cometió el error, y en algunos casos incluso que se pueda corregir justamente ese error. Entonces, esos son los problemas tradicionales en los que yo ya venía trabajando, y ahora vamos a trabajar en este otro problema, que es el problema de recuperar información perdida, ¿sí? O sea, de que no solamente yo pueda que cuando se envíe un mensaje detectar y corregir, sino que si se borra una coordenada, si se borra una parte del mensaje, ese mensaje se pueda recuperar. ¿Ahora qué pasó? No puedo pasar. Ahí está, perdón. ¿Y qué? ¿En la nube se borran las coordenadas? No es solamente, no es, o sea, ya después lo vamos a ver eso, pero no es el hecho de que se borre en la nube. A ver, ¿cuál es el problema ahí? ¿Qué pasó acá? Cuando yo le pago a alguien para que guarde la información, ¿sí? Por ejemplo, si le pago a Dropbox o le pago a iCloud, le pago a alguna empresa para que guarde mi información en la nube, yo quiero que yo pueda acceder a esa información, para eso estoy pagando. Entonces, la empresa no puede arriesgarse a guardar toda la información en un solo lugar, porque imagínense que, por ejemplo, eso está almacenado en una computadora, en una granja de computadoras en algún lugar.
se incendia una parte y se pierde una parte de la información. Y yo al tipo le pagué para que guarde mi información. Entonces, no pueden arriesgarse a eso. Entonces, de alguna manera, se tienen que resguardar con respecto a ese problema, ¿sí? Se tienen que asegurar que si se les incendia o si se les cae un lugar de almacenamiento, que lo que estaba almacenado ahí se pueda recuperar. Obviamente la forma fácil es tener varias copias, pero tener varias copias significa tener cantidades y cantidades de espacio físico que están guardando la información. Entonces, la idea es, ¿cómo hago para, en lugar de tener todo duplicado un montón de veces, ¿sí?, tener cierta información duplicada, no toda la información en general, cierta información duplicada y que yo pueda recuperarla? El ejemplo sería, por ejemplo, yo tengo una foto que quiero guardar, y entonces, en lugar de guardarme toda la foto, o sea, lo que podría hacer para poder acceder a esa información es guardarme 2 o 3 copias de esa foto. Entonces, si por ejemplo, tengo la computadora, la tengo en el iPad y la tengo en el celular. Si pierdo el iPad, y bueno, todavía tengo la computadora y el celular en donde tenía la foto guardada, ¿sí?, sin pensar en guardar en la nube. Pero ahí estoy almacenando la misma información en 3 dispositivos distintos. La idea es poder achicar. Entonces, una forma de hacerlo, una forma así sencilla, sería dividir la información, ¿sí?, dividir la información en 2 partes. Imaginen que esto es toda información que está digitalizada, o sea que son listas de números, ¿sí?, listas de ceros y unos si quieren. Y entonces yo divido toda la foto en 2 partes, la lista de ceros y unos que corresponde a la primera parte, la lista de ceros y unos que corresponde a la segunda parte, y guardo la primera parte en un dispositivo, la segunda parte en otro dispositivo, y la suma de esas 2 partes, que tiene el mismo tamaño que cualquiera de las 2 partes, en otro tercer dispositivo. Entonces, si tengo la parte A, la parte B y la parte A más B. Si pierdo alguna de estas, si pierdo la parte B, por ejemplo, con la parte A y la parte A más B, puedo recuperar la parte B y puedo recuperar la foto. Entonces, en lugar de haber guardado 2 copias o 3 copias, guardo lo que sería en tamaño una copia y media, y todavía puedo permitirme que un dispositivo me falle, ¿sí? Esa es como la idea intuitiva. Entonces, vamos a la definición formal de lo que es un código, ¿sí? Un código, nosotros vamos a trabajar con códigos lineales, fíjense que queremos hacer esto de poder sumar, por ejemplo, ahí adentro. Un código lineal sobre un cuerpo finito FQ de longitud n es un subespacio vectorial de FQ a la n. En realidad, para definir códigos, uno puede definir un código de manera más general, lo puede definir sobre cualquier conjunto finito, ¿sí?, no tiene que ser un cuerpo finito, pero como nosotros queremos esta estructura, vamos a trabajar siempre con códigos lineales sobre cuerpos finitos. Y ese cuerpo finito, ese FQ, este FQ lo vamos a llamar el alfabeto. Entonces, asociado a cada código tenemos lo que es la dimensión del código, que es en realidad la dimensión de ese subespacio como espacio vectorial sobre FQ. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esta dimensión? Porque en realidad lo que vamos a hacer nosotros es tomar información que vive en un espacio de dimensión K, es decir, en un FQ a la K, ¿sí?, y ahora codificarlo agregándole redundancia, o sea, agregándole más coordenadas que vaya ahora a vivir a un FQ a la n, ¿sí? Yo voy a agarrar algo de acá y lo voy a mandar a algo de acá, de FQ a la n, ¿sí? Y esa redundancia es la que me va a permitir, ya vamos a ver ejemplos, me va a permitir detectar y corregir los errores. A las cosas que están en el espacio grande, en el FQ a la n, le vamos a decir palabras, y a las palabras que además están en el código, las que vamos a usar, se les llaman palabras códigos. Eso es una cuestión de notación. Pero entonces, para 2 palabras cualquiera que viven en FQ, acá me faltó, sería FQ a la n, tenemos definido lo que es una distancia entre esas palabras, que es en realidad, que satisface las condiciones, es una distancia, que es la distancia de Hamming.
que lo que cuenta es la cantidad de coordenadas diferentes que tengo entre esas dos palabras, ¿sí? O si quieren también puedo utilizar lo que es el peso de Hamming, que es la cantidad de coordenadas no nulas. Hay veces que para hacer las cuentas me conviene calcular el peso de una palabra, o a veces me conviene calcular la distancia entre palabras, ¿sí? Esto, fíjense que en realidad es lo mismo que la distancia de la palabra al cero. ¿Sí? Entonces, los parámetros que voy a tener para un código cualquiera sobre FQ son su longitud, que va a ser la cantidad de elementitos que tengo en la ristra, ¿sí? en la UPLA, la dimensión, que está atado al tipo de información que quiero mandar, y la distancia mínima, que es el mínimo de todas las distancias entre todas las palabras distintas del código, ¿sí? Que esto además coincide con lo que es el peso mínimo del código, que es el peso más chico que tiene una palabra que no sea el cero. Entonces, cuando tenemos un código que tiene estos parámetros, le decimos que es un NKD código y lo ponemos entre corchete. Aviso por las dudas, si alguno en algún momento va a leer algo, en general se utiliza esta notación de corchetes para cuando son códigos lineales, y se utiliza una notación de paréntesis, y que se reemplaza la dimensión por la cantidad de palabras cuando uno está hablando de códigos más generales. Bueno. Entonces, el ejemplo más sencillo de todos de un código es cuando simplemente tengo dos tipos distintos de información. Supónganse que quiero mandar o bien blanco o bien negro, o quiero mandar sí o no, 0, 1, ¿sí? Entonces, imagínense que yo digitalizo mi información, ¿sí? A blanco lo voy a digitalizar como el 0 y a negro lo voy a digitalizar como el 1, ¿sí? O sí, no, lo que quiera mandar. Entonces acá el alfabeto es cuerpo finito con dos elementos, el 0, 1, y supónganse que yo quiero mandar a través de un cierto canal, blanco, eso es un 0, se manda, y si acá en el canal se comete un error en la transmisión, entonces ese 0 se va a transformar en un 1. Entonces la persona que reciba la información al que yo le mandé blanco, en realidad va a recibir negro. Eso está mal porque es exactamente lo opuesto de lo que yo quería mandar. Entonces, para evitarme ese problema, puedo intentar conseguir utilizar ahora un código que me pueda detectar o que me pueda corregir los errores, ¿sí? Es decir, voy a pasar, acá tengo, para el ejemplo tengo que la dimensión de mi espacio en mi información simplemente k igual a 1, porque tengo solamente dos tipos de mensaje, el 0 y el 1, y no tengo más nada. ¿Sí? Ya después vamos a ver qué pasa cuando tengo más mensajes, pero la idea es la misma. Entonces yo podría intentar con este primer código que tengo ahí, el C1, que en realidad está yendo de F2 en F2 cuadrado, y que va a mandar el 0 al 0, 0, y el 1 al 1, 1. Entonces, en la misma situación anterior, si yo quisiera mandar blanco, el blanco es un 0, la codifico como 0, 0, mando el 0, 0. Entonces, cuando voy a mandar blanco, mando el 0, 0. Si se cometiera un error en el canal, cuando estoy enviando la información, yo podría recibir, por ejemplo, la 0, 1 o la 1, 0, cualquiera, ¿sí? Es un error el que quiero que se cometa. Si se comete este error, la persona va a recibir ese 0, 1, que no es algo que está en el código, porque el código tiene 0, 0 o 1, 1. Entonces, cuando detecta que esto que recibí no es una palabra código, entonces puede decir, ojo, se cometió un error en la transmisión porque recibí algo que no es una palabra código, y me habían mandado una palabra código. Entonces, ese es un código que detecta un error, pero no puede corregir el error, ¿sí? Si uno mira la distancia que tiene esta palabra al 0, 0, es 1, es la cantidad de coordenadas distintas de 0, 0 que tiene. Y si mira la distancia que tiene al 1, 1, también tiene distancia 1. ¿Sí? La distancia de 0, 1 a 1, 1 es una sola coordenada. Entonces, por ahí no sé si se ve lo que escribí ahí, yo tengo puesto la camarita y no veo, pero bueno. Acá puse un 1 y acá puse un 1. Entonces, esta palabra que recibí
puedo detectar que tiene un error, pero no lo puedo corregir porque la distancia a las palabras que tengo, las palabras códigos, es la misma. Entonces, este código con parámetros 212 detecta, pero no corrige errores. Entonces uno va un pasito más y dice, bueno, ahora intento con el código C2, que es ahora o sea, pongo 3 veces cada coordenada. Al 0 lo codifico como 000 y al 1 lo codifico como 111. Entonces, ahora sí, si voy a mandar blanco, en lugar de mandar 0 o 2 ceros, mando 3 ceros, y ahora si se cometiera un error en cualquier coordenada, pero uno solo, voy a recibir algo como eso. Entonces, primero veo que me llega algo que no es del código, entonces detecto que se cometió un error. Pero además, el código puede mirar las distancias mínimas de esto que recibí a las otras palabras del código, y si comparo con la 000 tiene distancia 1, y si comparo con la 111 tiene distancia 2. Entonces, si uno hace un análisis previo del canal, de la cantidad de errores, busca la probabilidad de que se cometan los errores, cuántos puede haber y qué sé yo, uno puede suponer que la cantidad de errores va a ser chica, ¿sí? O que el código que estoy usando es adecuado para corregir la cantidad de errores que puede cometer ese canal, y por lo tanto voy a decodificar con lo que se conoce como el vecino más cercano, el que tenga la distancia más chica. En este caso, el que tiene la distancia más chica, al 010, es el 000, que es justamente la palabra blanco. Entonces, en este caso, este código no solo puede detectar un error cometido, sino que además lo puede corregir, ¿sí? Incluso podría detectar si se cometen 2 errores, pero lo que pasa es que si se cometen 2 errores y yo intento corregir con el vecino más cercano, voy a corregir mal. Pero lo podría usar solamente para decidir si se cometió un error o no, y en el caso de que se cometieran errores, pedirle a la persona que me mandó el mensaje que lo vuelva a transmitir. Entonces, ¿por qué importan estos parámetros o qué relación tiene? ¿Cómo sé qué código voy a usar o qué código necesito? Tenemos este teorema que nos dice cuál es la capacidad de detección y de corrección de errores de un código lineal que tiene estos parámetros, ¿sí? La distancia mínima es la que controla en realidad la cantidad de errores que yo puedo detectar o que puedo corregir, ¿sí? La idea es que si yo mando, acá para el primer ítem, si yo mando una palabra X, ¿sí? Y me llega una palabra, vamos a llamarle, bueno, una palabra Y, que tiene como máximo D-1 errores, ¿sí? O sea que de las coordenadas de X se cambiaron algunas coordenadas como máximo D-1. Si pasa eso, yo voy a mirar que la distancia, yo tengo que la distancia de X a Y, como Y era la misma palabra de X, pero con D-1 errores, entonces como máximo D-1, entonces la distancia entre esas dos palabras es menor o igual a D-1. Entonces, Y no puede ser una palabra del código, porque la distancia mínima del código era D. O sea, la distancia entre dos palabras cualquiera en el código era D, y esto está siendo más chico. Entonces, de esta manera detecto que Y no puede ser una palabra del código, y eso significa que se cometió un error. En cambio, si estoy en la segunda parte, si mando una X y recibo una Y tal que la distancia entre X e Y es menor o igual al piso de D-1 sobre 2, entonces cuando yo miro la distancia que tiene Y a cualquier otra de las palabras del código, voy a ver que la distancia es más grande que este número, ¿sí? Se puede hacer la cuentita de un segundo, y se ve que la distancia de Y a cualquiera de las otras palabras es mayor. Entonces, como la que tiene menor distancia es X, la voy a decodificar como X y voy a estar corrigiendo esos errores, ¿sí? Entonces, justamente la distancia mínima del código me importa porque me permite decir cuántos errores puedo detectar o cuántos errores puedo corregir. Entonces, el ejemplo, del ejemplo de utilidad, que es el ejemplo donde se vio que se usara mucho un código de estos códigos lineales, es una sonda que se lanzó en el 71, una sonda de la NASA, la Mariner 9,
que fue, orbitó Marte y sacó fotos y las envió. Ya había habido antes, como unos 5 años antes, otra sonda, que era la Mariner 4, que ya había mandado fotos de Marte, y lo que había hecho era transmitir 2 copias de cada foto y guardarse una copia en una memoria que llevaba la misma sonda para poder tener estas fotos de Marte. Pero la Mariner 9 lo que hizo fue además utilizar un código para corregir esos errores. Usó un código que tenía estos parámetros: 32, 6, 16. Esta es la longitud, o sea que a cada parte de información se la transformaba en una ristra de longitud 32. La información venía de un espacio de dimensión 6, ¿sí? Y la distancia mínima era 16. La información venía de un espacio de dimensión 6 porque en realidad, como dice ahí en la segunda parte, cada píxel de la imagen se representaba como una 6 supla correspondiente a uno de los 64 niveles de grises posibles, ¿sí? Esto es 2 a la 6. En realidad lo que se hacía es, si era totalmente blanco, le ponía 6 ceros, si era totalmente negro, se ponían 6 unos, y cualquier cosa cualquier otro nivel de gris más clarito hasta gris más oscuro, tenía una upla asignada entre todas las posibles de esas 64 uplas que me puedo armar de F2 a la 6. Entonces, lo que se hace es, en una porción que quiero sacar la foto, separo en cantidad de píxeles. Esta, la Mariner, yo lo conté la otra vez en la UMA, creo que había usado 370 por 700 píxeles o cosas por el estilo, que a cada parte de la información las cortaba en eso, cada cuadradito le asignaba ese nivel de gris, y así se digitalizaba la foto. Una vez que yo tenía digitalizado a ese píxel con esa upla, ahora la tenía que transformar con un código en una upla de longitud 32, y esa era la upla de longitud 32 que se mandaba. Fíjense que como acá la distancia mínima es 16, entonces el código, si miro, el piso de esto, que es la cantidad de errores que el código puede corregir, es 16 menos 1 sobre 2, me queda 15 sobre 2, que me da el piso de esto, me da 7. Entonces, el código podía corregir hasta 7 errores, podía corregirlos correctamente, ¿sí? Que es mucho, ¿sí? Porque si más lo tengo ordenado, yo sé que las primeras 6 partes de la información, ¿sí? Los 6 primeros dígitos corresponden, hay que ver cómo estaba codificado, pero la información que yo quería mandar tiene longitud 6. Entonces, con que yo pueda corregir 6 errores me sobra, porque yo solamente necesitaría corregir esos primeros, todo lo demás que estoy agregando es redundancia. Y comparado con agarrar esas 6 coordenadas y pegarlas varias veces, o sea, mandar la misma información repetida, como hacíamos hoy con el código de 000, 111, en lugar de agarrar la misma información y repetirla, por ejemplo, 5 veces para poder recuperar esos errores, repetir cada palabra 5 veces me iba a dar longitud 30, ¿sí? Iba a poder corregir 5 errores. Acá estoy teniendo longitud 32 y puedo corregir 7, ¿sí? Entonces, este código tenía una longitud similar al de repetición, pero una capacidad mucho mejor de corrección, y que me aseguraba que iba a recibir la información correcta, ¿sí? Porque si puedo corregir esos 7 errores, ya estaba. Entonces, lo que se hacía es, en realidad, esta es una de las fotos que consiguió, que es de la NASA, que consiguió la Mariner 9. En realidad, si ustedes miran en la foto ahí, se ven unos puntitos negros, por ejemplo acá, porque esto no es toda la foto que sacó la Mariner 9, estos son un montón de fotos que sacó la Mariner 9 y que las mandó. Una sola foto es esto que está acá, es este pedacito, ¿sí? Esto es una foto que agarró y la mandó, después hizo otra foto acá, la mandó, después hizo otra foto acá, la mandó, y después estaba esta mujer, Patsy Conklin,
que lo que hacía es cada uno de esos pedacitos que habían recibido, pegarlos para hacer la foto grande que es lo que tenemos ahí. Y además, ustedes en la página de la NASA tienen toda la información de las horas que llevó, cuando la sonda se perdió la comunicación y no pudo transmitir por no sé cuántas horas hasta que volvió a transmitir de nuevo, y bueno, se imaginarán todo el problema que puede llevar el elegir mal el código que voy a usar para ese problema. Entonces, uno, para este tipo de problemas, lo que va a hacer es decidir qué tipo de código voy a usar, o sea, si voy a tener qué parámetros, ya vamos a ver una construcción de códigos, dependiendo de qué quiero mandar yo. Por ejemplo, en este caso, estas fotos, que eran fotos blanco y negro, con dimensión 6 me alcanzaba porque tenía 64 niveles de grises y para eso estaba bien. Si quisiera mandar una foto color, por ejemplo, necesitaría tener mayor cantidad de mensajes, ¿sí? Y también, dependiendo de la cantidad de errores que se pueden llegar a cometer, yo voy a necesitar una distancia mínima que sea más grande o más chica. ¿Qué es lo que sería un buen código? Bueno, que tenga una distancia mínima muy grande, porque eso me va a permitir corregir muchos errores, que el K sea grande en comparación con el N, porque en realidad yo quiero mandar una gran cantidad de mensajes, pero no agregar mucha redundancia, y que el N no sea tan grande. Porque si yo para mandar, por ejemplo, el ejemplo anterior era, para mandar información de longitud 6, estaba mandando una ristra de longitud 32. Entonces imagínense, si yo tuviera que extender esa ristra, y entonces el N se me hace muy grande, ahí empiezo a tener el problema de la capacidad que tengo para transmitir en cada ristra. Entonces, lo que se estudian son estos parámetros relativos, que es la tasa de transmisión de información, es el cociente entre la dimensión y la longitud, que es esto que está acá, y la distancia mínima relativa, que es la comparación de la distancia con la longitud. Lo que se quiere es que estos dos parámetros, la tasa de transmisión de información y la distancia mínima relativa, sean lo más grande que se pueda, ¿sí? El problema es que tenemos este teorema, que es la cota de Singleton, que nos dice que en realidad la dimensión y la distancia mínima, la suma de los dos parámetros, está acotada por la longitud más 1. Entonces, ahí empieza a haber un juego entre si voy a permitir un K más grande o si voy a permitir un D más grande para mandar más mensajes o para corregir más mensajes o como sea. En el caso en el que se dé la igualdad, y que hay códigos en donde la igualdad se da, decimos que el código se llama un código MDS, que viene de Maximum Distance Separable, que es de que las palabras están separadas a distancia máxima posible para lo que un código puede aguantar. Entonces, el ejemplo que vamos a ver es uno de los que se utiliza, el código de Reed-Solomon, que fue introducido por Reed en 1960. ¿Sí? Fíjense que se usó, ese que se usó, el de Hadamard perforado, en realidad se puede ver como un caso particular de esto. Entonces, estos códigos, un código tradicional es un código de distancia máxima separable, que la construcción es la siguiente. Uno va a trabajar en un FQ, donde Q es una potencia de un primo. Voy a listar todos los elementos de FQ no nulos, ¿sí? Los voy a llamar alfa 1, alfa Q menos 1, y voy a hacer una evaluación, ¿sí? Voy a pasar, cada palabra se va a codificar de esta manera. Yo voy a agarrar de la dimensión que quiera construirme el código, que tiene que ser algo menor que Q menos 1, voy a pasar de esa lista de longitud K a una lista de longitud Q menos 1, armándome con estos valores un polinomio, que va a ser un polinomio de grado menor o igual a K menos 1, dependiendo si las últimas son ceros o no, pero el grado va a ser siempre menor o igual a K menos 1, y lo que voy a hacer es a ese polinomio, del cual esto que tengo acá son los coeficientes, lo voy a evaluar en ese conjunto de todos los elementos de FQ. ¿Sí? Entonces, así se genera el código, ¿sí? Yo agarro cualquier palabra de longitud K,
la uso como coeficientes de un polinomio, y a ese polinomio lo evalúo en los Q menos 1 elementos de FQ no nulos. Y entonces, para este código, así me genero un código, es un subespacio vectorial que va a tener longitud Q menos 1, es todas las cantidades que estoy, los elementos del conjunto de evaluación. La dimensión es justamente K, porque es la base son los polinomios, ¿sí?, de este conjunto. Y la distancia mínima acá es Q menos K. Es más o menos fácil ver que esa es la distancia mínima, porque en principio uno podría ver que la distancia mínima del código, que lo puedo ver también como el peso mínimo del código, va a ser mayor o igual a el peso de cualquier palabra que tenga en el código. Pero las palabras son polinomios evaluados en Q menos 1 elementos. O sea, de los Q menos 1 elementos que tengo, puedo tener como máximo, como es un polinomio de grado K menos 1, puedo tener como máximo K menos 1 ceros. Y bueno, entonces la distancia mínima va a ser mayor o igual a Q menos K. Y después, utilizando la cota de Singleton para el otro lado, que la distancia tiene que ser menor o igual a N más 1 menos K, se obtiene la igualdad. Entonces, la distancia mínima de este código es exactamente Q menos K. Y tenemos esta construcción de un código de Ritz-Salomon. Entonces uno podría decir, bueno, listo, ya está, terminé con el problema de armarme códigos, este código es bueno, tiene los mejores parámetros que pueda conseguir, se terminó el problema. Pero no se terminó el problema, porque la cosa es que acá esto está atado justamente a la cantidad de palabras que yo puedo mandar, es Q a la K, ¿sí? Entonces, la longitud de esas palabras es Q menos 1, o si quisiera se puede hacer una generalización tomando menos, pero no nada más grande. Entonces, cuando yo necesito codificar mensajes, muchos mensajes, mandar mucha información, voy a tener que utilizar un cuerpo finito con un Q demasiado grande, ¿sí? Fíjense que los ejemplos, los primeros otros que estábamos viendo, son sobre F2, sobre F4, ¿sí? Entonces, también vamos a tener en algún momento un problema computacional si el Q que tengo que tomar es un primo de 20 dígitos elevado a no sé cuántos, a una potencia muy grande. Entonces, la idea es ver si se puede utilizar, si se puede codificar de alguna otra manera, en donde pueda mantener el cuerpo base, el FQ, un poco más chico, ¿sí?, de la dimensión que yo quiera. Entonces, la solución vino con Gopa en el 81, creo que fue, que decidió, o sea, se le ocurrió, en lugar de utilizar los elementos de evaluación que sean el FQ asterisco, no, ese no era ahí, ese es el cuerpo base. En lugar de utilizar el FQ, voy a utilizar una curva sobre FQ, y en lugar de utilizar los elementos no nulos, voy a utilizar puntos racionales en la curva, y en lugar de evaluar polinomios, voy a evaluar otras funciones que generalizan los polinomios. Ahí dicen un espacio vectorial adecuado, en realidad va a ser en un espacio que se llama un espacio de Riemann-Roch. Nosotros vamos a ver esta construcción no utilizando las curvas y los puntos, sino en realidad utilizando un cuerpo de funciones sobre FQ y utilizando lo que se llaman los lugares del cuerpo de funciones, los lugares racionales de ese cuerpo de funciones. Entonces, para poder... María, sí. Cuando decís curva, ¿a qué te referís? ¿A los ceros de un polinomio? Sí. Y también pensando no solo en la curva afín, sino también homogeneizada y teniendo el infinito. Okay. Pero sí, una curva plana, suave, linda. Hay un montón de condiciones, qué pasa si hay singularidades, si no hay singularidades, qué se puede tomar, qué no se puede tomar. Pero bueno, la idea es que si yo estoy en la recta, ¿sí?, estoy en FQ, la cantidad de elementos que puedo tener son los Q elementos más un punto en el infinito, ¿sí? En cambio, si me voy a una curva y miro la proyección ahí abajo, puedo tener varios puntos que estén como arriba del mismo. Entonces ahí voy a poder mantener que el cuerpo base siga siendo FQ
y en realidad de arriba tener más puntos si me voy a una curva de género grande. Ahora vamos a ver justamente un poquito el ejemplo para introducir estos códigos. Entonces, nosotros vamos a trabajar directamente con la definición de lo que es un cuerpo de funciones algebraicas, que en realidad uno, si quiere seguir pensando las curvas, es el cuerpo de funciones de la curva, pero en este caso puedo pensar que es una extensión de cuerpos, una extensión finita de FQ de X, que es el cuerpo de funciones racionales, ¿sí? Yo en realidad, ¿qué es esto? Tengo el cuerpo finito FQ, al que le voy a adjuntar un elemento X que es trascendente sobre FQ, entonces esta extensión es una extensión que es trascendente. Ese FQ de X es cocientes de polinomios, ¿sí? Acá puse P sub I, estos son mónicos, irreducibles, distintos 2 a 2, en realidad FQ son cocientes de estos polinomios. Y cualquier extensión finita de ese FQ de X es un cuerpo de funciones de una variable. Que además, como es una extensión finita, es algebraica, entonces esto lo voy a poder ver como que es FQ de X adjuntado a algo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que va a reemplazar los puntos que satisfacen la ecuación de la curva van a ser los lugares en el cuerpo de funciones, que en este caso los voy a definir dependiendo de una evaluación. ¿Sí? Una evaluación es una función que cumple esas cosas que están ahí, y los elementos del cuerpo que tienen valuación positiva son los que se llama, es lo que se llama un lugar del cuerpo de funciones, y los elementos que tienen valuaciones positivas o nulas son los que corresponden al anillo de evaluaciones asociado al lugar P. En realidad, esto uno podría definirlos no con la evaluación, sino primero definir lo que es un anillo de evaluaciones, que es un anillo que para cada elemento del cuerpo o bien está o bien su inverso está, y después uno prueba que ese anillo tiene un único ideal maximal, y ese único ideal maximal es este lugar, este P, y entonces hace al revés, en lugar de a cada evaluación le asocio un lugar, a cada lugar asocio una evaluación discreta. ¿Sí? Pero me parece que es más fácil verlo de esta manera, y entonces el ejemplo sencillo es cuando yo tomo que el cuerpo de funciones sea exactamente el cuerpo de funciones racionales. ¿Sí? El cuerpo de funciones tiene que ser una extensión finita, en particular si tomo el mismo cuerpo, es una extensión finita de grado 1. Entonces, si vamos al ejemplo del cuerpo de funciones racionales, es decir, cocientes de polinomios, con coeficientes en FQ, entonces puedo armarme una evaluación discreta pensando en cualquier polinomio mónico e irreducible. ¿Cómo voy a definir esa evaluación discreta? Bueno, a cualquier elemento Z que pertenezca acá a mi cuerpo de funciones F, lo puedo escribir, bueno, o bien va a ser el 0, que si es el 0, la evaluación la voy a definir como infinito, porque así es como se comportan las evaluaciones. Entonces, si es el 0, la evaluación es infinito, y si no es el 0, significa que lo puedo escribir como un cociente de dos polinomios con alguna potencia de ese polinomio P, ¿sí? La potencia podría ser 0, podría ser que no esté ahí, pero bueno, puedo escribirlo como P a la R por algo que no tiene que ver con P. Entonces, justamente a ese coeficiente R es lo que voy a definir como la evaluación. Entonces, en este caso, el lugar asociado a ese polinomio van a ser todas las funciones racionales, de manera que P divida al numerador y no al denominador, y estos son los que van a tener evaluación positiva, y el anillo de evaluaciones van a ser todas aquellas cosas que el denominador no sea divisible por P. Ahí cuando escribo F sobre G, ya estoy pensando que esa fracción es irreducible, no quiero que las dos tengan el P dando vueltas, ¿sí? Entonces esto tiene evaluación mayor o igual a 0.
Entonces, ese es el ejemplo más sencillo de lo que sería un lugar en el cuerpo de funciones racionales, ¿sí? Cada lugar va a estar asociado a un polinomio mónico irreducible, que me dice si divide o no divide, y bueno, después tenemos un lugar más, que ya después lo vamos a ver, que es el infinito. Que esto es como pensar ahora, si estoy en la recta proyectiva, tengo todos los, bueno, no, vamos a esperar, pues, sí, tengo los puntos, pero para pensar en los racionales, si pienso en los racionales son solamente los elementos de FQ. Ahora vamos a ver por qué no definí el grado. Pero bueno, acá la idea, como les decía, O sub P es en realidad, se puede probar que es un anillo local, que tiene un único ideal maximal, que además ese ideal maximal es principal, entonces tiene un único generador, pero bueno. La cosa es que como P es el único ideal maximal de este anillo sub P, entonces el cociente es un cuerpo. Es un cuerpo que contiene las constantes. Esto es una extensión de FQ. Entonces, puedo pensar que las constantes están metidas ahí adentro y puedo mirar el grado de esta extensión de cuerpos, ¿sí?, para definir el grado de lo que va a ser el lugar. El grado del lugar va a corresponder con el grado de esa extensión, de esa extensión de cuerpo. Y en el caso en el que coincidan, en el que el grado de esa extensión sea 1, voy a identificar todos los elementos de ese cociente con los elementos de FQ, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto es simplemente la clase residual del elemento módulo P, ¿sí? Si el elemento está en el anillo de evaluaciones, miro su clase residual, y si no está en el anillo de evaluaciones, o sea que el inverso está, porque así como se define, entonces defino esa evaluación como infinito. Y este tipo de evaluaciones son las que me van a permitir definir este nuevo código ahora con evaluaciones de puntos y de funciones. Entonces, en el caso de lugares racionales, es decir, lugares de grado 1 en el cuerpo de funciones racionales FQ, los que tenemos son los asociados a polinomios lineales y los asociados al lugar en el infinito, que va a ser justamente los cocientes de polinomios donde el denominador tiene grado más grande. Bueno, entonces, la idea de Gopa, ¿sí?, estos son los códigos de Gopa, fue ahora, en lugar de tomar solamente FQ, tomo un cuerpo de funciones sobre FQ, me busco una cierta cantidad n de lugares racionales y hago estas evaluaciones, ¿sí?, estas son de nuevo las clases residuales, donde f es una función que está asociada al espacio de Riemann-Roch de otro divisor. Un divisor es simplemente la suma formal de coeficientes en Z por lugares del cuerpo de funciones, donde la mayoría de los coeficientes son ceros y me queda solo una cantidad finita de esos NI que no sean ceros. Entonces, este espacio de Riemann-Roch está definido de esa manera, pero lo que me está diciendo es en qué lugares estos elementos Z que pertenecen al cuerpo de funciones pueden tener polos. Es decir, que puedo tener cosas si estoy pensando en el cuerpo de funciones racionales, que dividan el denominador, que tengan valuación negativa. Entonces estoy agrandando el conjunto de evaluaciones. Yo ahora no me quedo solo con los polinomios, sino que estoy agregando funciones racionales en donde controlo qué es lo que está pasando en el denominador. Y además me aseguro de que no voy a tener problemas porque las funciones que estoy evaluando no van a tener polos en esos puntos, que son los lugares racionales, porque lo tomo con soporte disjunto con D. Es decir, que permito que esas funciones que voy a usar para evaluar tengan polos, pero no los puntos estos de evaluación. Y con eso me agrando un poco el espacio y el código. A ver, ¿esto es realmente un código sobre FQ? Sí, esto está contenido en FQ a la n, porque al ser lugares racionales, los P1, Pn, entonces, cuando yo miro, acá cuando definí el grado de este cuerpo sub P sobre P, de este cociente sobre FQ, eso es 1.
¿sí? Porque son lugares racionales. Entonces, a cada una de estas evaluaciones las puedo asociar a un elemento de FQ. Entonces, cada una de estas coordenadas, por más de que son algo muy general, están realmente en FQ. Y entonces ahora me estoy generando un subespacio vectorial de FQ a la n. Lo bueno es que ahora los parámetros mejoran, bueno, están ahí anotados, voy a pasar más rápido porque si no, no voy a llegar a lo que quiero decir, pero lo importante acá es que mientras que yo me quede en el cuerpo de funciones racionales, en el FQ de X, no voy a conseguir nada mejor que los Ritz-Solomon, porque voy a seguir teniendo los únicos lugares racionales, son los asociados a polinomios lineales y el del infinito, o sea que sigo teniendo Q más un punto, no puedo salir de eso, ¿sí? Esto es la cantidad de lugares racionales. Pero si yo me voy ahora a un cuerpo de funciones y tomo una curva que tenga género más grande, ¿sí? Esto que está acá es el género, entonces ahí me queda espacio para tener más cosas que el Q más 1. Entonces, esas son las que me van a interesar, donde tengo un género más grande, porque al tener un género más grande tengo espacio para tener una longitud más grande, y estoy agrandando la longitud del código, pero estoy manteniendo chica el espacio ambiente, el FQ, ¿sí? En particular, cuando esta igualdad se cumple, que hay curvas en donde esta igualdad se cumple, hay cuerpos de funciones donde esta igualdad se cumple, se dice que son maximales, ¿sí? Son las curvas maximales que son muy estudiadas justamente porque nos permiten conseguir estos códigos muy bonitos, lo mejor que se pueda. Entonces, ahora el problema al que queríamos llegar es no solamente el de enviar un mensaje y poder detectar o corregir errores, sino, como les decía, el del almacenamiento seguro. Y acá yo le puse algo que dice el problema de los dos disquetes. Esto tiene que ver con una anécdota personal. Cuando yo empecé la licenciatura en matemática en el 2003, en primer año, en primer cuatrimestre, una de las materias que teníamos era computación, programación se llamaba, ¿sí? Que lo que veíamos era cómo armar algunos algoritmos usando Python, Pascal usamos en ese momento, Python se empezó a usar después. Entonces íbamos al gabinete de computadoras a rendir y teníamos que llevarnos los disquetes, esos disquetes chiquititos que usábamos antes, para guardar las computadoras, porque las computadoras del gabinete estaban programadas para que cada vez que se apagaban se borrara toda la información. Entonces, si llegaba a cortar la luz, si llegaba a saltar algo, que se te apagaba la computadora, si vos no lo tenías guardado en un disquete, perdías todo. Entonces, cuando yo fui a rendir la primera vez, voy a rendir, qué sé yo, habían pasado 40 minutos, estaba haciendo el primer ejercicio, ¡pum!, se apagan todas las computadoras. Yo tenía guardado muy bien mi información en el disquete, entro en la computadora, pongo el disquete y me dice, error, no se puede leer, puse en otra computadora, el disquete estaba roto porque era una porquería que se rompían enseguida esos disquetes. Entonces lo llamo al profesor y le digo, profesor, se apagó la computadora recién, ya tenía escrito todo esto y el disquete lo pongo y me dice error. El profesor me mira y me dice, ¿y cómo? ¿No lo tenías guardado en 2 disquetes? Y le digo, no, lo tenía en la computadora y en un disquete, me pareció que era suficiente. Ah, es problema tuyo, te vas a tener que volver a hacerlo. Entonces, bueno, tuve que volver a hacerlo, no me alcanzó el tiempo, la cosa que terminé rindiendo recuperatorio. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora para que si nos pasa eso, ¿sí?, tener siempre 2 disquetes, para que si uno se cae, tener el otro donde tengamos la información? Entonces, la idea es que ahora vamos a querer estos códigos, códigos lineales, ¿sí?, con los mismos parámetros antes que NKD, que se puedan utilizar, pero que además vamos a considerar un parámetro adicional, que es lo que se llama la localidad ahora del código, que es en realidad un código que tiene localidad R, ¿sí?, si cualquier coordenada que se borró se puede recuperar accediendo como máximo a R otras coordenadas de ese código. Entonces, la idea es que uno tiene la palabra ya codificada, y que si en algún momento yo pierdo una coordenada, yo pueda recuperar esa coordenada, no accediendo a todas las n coordenadas, sino accediendo a algunas que estén cercanas a ella, ¿sí? Como máximo R otras coordenadas. La idea María, es que si uno tiene... Sí, perdés una coordenada de una palabra, ¿no? sí,
No de todo el código. No. De una palabra. Exacto. Perdés una coordenada de una palabra que podría ser que perdés esa coordenada en todas las palabras del código. Porque si vos lo que estás pensando es que estás almacenando la información y se te prendió fuego, un servidor, se cayó una computadora o lo que sea, vas a perder esa posición para todas las palabras del código. Entonces las vas a tener que recuperar para todas las palabras del código, ¿sí? Pero a eso es lo que se va. Y la diferencia particular entre el error que quiero corregir en la palabra código y el borrón, ¿sí? lo que se pierde, es que cuando se comete un error, yo no sé la posición. En cambio, cuando se me borra una coordenada, yo sé cuál es la coordenada que se borró, porque se prendió fuego el servidor número tanto, se me perdió el celular o la computadora o lo que sea, ¿sí? Yo sé cuál es la posición que perdí y la quiero tratar de recuperar a esa posición, la información de esa posición. Puede ser que sea la misma posición en todas las palabras códigos o en muchas de las palabras. Y bueno, y la idea es recuperarla accediendo a menos de k coordenadas, que es la dimensión, porque si no, si ya tengo que acceder a esas k, es como que volver a guardarse una copia de las primeras, y si tengo que acceder a toda esa información, no tiene demasiado sentido. Entonces, la construcción que fue la primera, fíjense las fechas 2014, estas cosas son bastante nuevas lo que hay, ¿sí? La primera construcción es esta que dieron Barg y Tamo, en Alexander Barg y no me acuerdo cómo es, Itzhak, es como Isaac, pero Itzhak Tamo, en el 2014. Parece una cosa media rara, pero en realidad es una idea muy sencilla la que tiene. Lo voy a mostrar, después tengo un ejemplito. Ahora, esto es para la construcción tradicional. Piensen en la idea del Reed-Solomon, que estamos sobre FQ y teníamos todos los elementos, ¿sí? Entonces, ahora es buscarse un conjunto de evaluación, como antes que tomaba todos los elementos no nulos, que se va a llamar A, de manera, ¿sí? N va a ser la longitud del código, acá tengo ya una hipótesis que N tiene que ser menor a Q, y además tiene que ser divisible por R más 1. Yo ese conjunto de evaluación de puntos de FQ lo voy a tener que poder escribir de manera disjunta como la unión de estos dos conjuntos, A sub 1, A sub 2, A n sobre R más 1, donde cada uno de estos conjuntitos tiene longitud R más 1. La idea va a ser que yo voy a dividir todas las palabras del código en conjuntitos de longitud R más 1. Entonces, si pierdo una coordenada de alguno de estos conjuntos, voy a utilizar las otras R coordenadas de esos conjuntitos, que sería el A sub 1, A sub S, A sub N sobre R más 1. Si pierdo una coordenada, voy a usar las otras coordenadas que están en ese mismo conjuntito, cercanas a esa, coordenada, para recuperarla. Entonces, tengo que tener este conjunto de evaluación así, y tengo que tener algo que se llama un polinomio que es bueno para A, que significa que tenga grado R más 1 y que sea constante en cada uno de estos conjuntos A sub I. Ellos en el trabajo dan una idea intuitiva de cómo me construyo este polinomio, pero al fin de cuentas sigue siendo muy artesanal la cosa y que uno tiene que buscarlo, ¿sí? No es que hay una receta de cómo se encuentra este conjunto. Y entonces el código va a ser simplemente, igual que en el Reed-Solomon, evaluar ciertos polinomios en ese conjunto de evaluación A. Pero ¿cómo van a ser esos conjuntos? Van a estar, se va a armar lo que se va a llamar el f sub A de X, va a ser el polinomio codificador, que para cada elemento de FQ a la K, cada elemento que yo quiero codificar, si que me quiero guardar, me voy a construir este polinomio que está acá, que fíjense que estas son las coordenadas del A. Acá tengo otra hipótesis, porque yo tengo todas las coordenadas del A, que tiene longitud K, y a estas las voy a separar en conjuntitos de longitud K sobre R. Entonces acá tengo otra hipótesis que R tiene que dividir acá.
las voy a separar, a la palabra a la ristra que quiero codificar, la voy a separar en pedacitos de longitud K sobre R, y los voy a poner acá, y me voy a armar este polinomio. Teniendo este polinomio, los evalúo y obtengo el código. Veámoslo en un ejemplo. Bueno, primero, ¿por qué esto me permite recuperar una coordenada? La idea es, parecen muchos símbolos, pero la idea es bien simple. Supongamos que yo pierdo esta coordenada alfa i. Entonces lo que voy a usar, ese alfa i, está en alguno de los conjuntos. Yo al A lo tenía escrito como A sub 1, unión A sub 2, unión hasta el A sub n, donde eran todos conjuntos disjuntos. Entonces el alfa i está en alguno de esos, que le llamo A sub s. Cada uno de esos conjuntos tenía longitud R más 1. Entonces ahora voy a usar las R coordenadas, que son todas excepto la que perdí, para recuperar lo que estoy perdiendo, es el F sub A evaluado en ese alfa i que perdí. El alfa i lo conozco, porque yo mi conjunto que utilizo para evaluar lo sé desde antes, lo sabe todo el mundo. Lo que no conozco es quién es F sub A, porque perdí una coordenada. Y lo que tengo son las evaluaciones de ese F sub A. Pero acá la idea tan genial es que en realidad yo estoy usando acá un polinomio que es constante en cada uno de esos A sub algo, A sub i. Entonces, todo esto que tengo acá, no sé cuánto vale, pero sé que vale lo mismo para todos los beta que están adentro del conjunto A sub s. ¿Sí? Esto que está acá, no sé cuánto vale porque no conozco los A sub i, eso venía con la palabra que estaba enviando. Si conociera los A sub i no tendría nada que hacer. No los conozco, pero sé que cuando yo evalúo esto en cualquier beta, eso es algo que está fijo para todos los beta, incluso para el alfa, que pertenece al conjunto A sub s. Entonces, en realidad, tengo estas cosas que son coeficientes, no sé cuáles son, pero son todos los mismos, evaluados en los beta. Entonces, lo que yo necesito buscar para recuperarme la coordenada es un polinomio de grado R-1, en donde tengo R elementos que sé que están en ese polinomio. Entonces, es como cuando los chicos de matemática básica les decimos, encuentre los coeficientes de la parábola que pasa por estos 3 puntos. Eso lo sabemos hacer. Podemos resolver ese problema, ¿sí? Tenemos R puntos y estamos buscando un polinomio de grado R-1 que pasa por esos R puntos. Bueno, interpolamos y el polinomio interpolador de eso nos va a dar justamente el polinomio que perdimos para poder recuperar la coordenada que teníamos. Entonces, en el ejemplo, ¿sí? Ya con esto voy cerrando. Bueno, en realidad no, pero más o menos. Un ejemplo es, fíjense, acá el cuerpo es S13, separamos en estos conjuntos A sub 1, A sub 2, A sub 3, acá la localidad va a ser 2, es decir, que necesito 2 coordenadas para recuperar una que perdí, los conjuntos tienen longitud 3. La función que es constante en estos conjuntos es x al cubo. Si uno mira, acuérdense que acá las cuentas se hacen módulo 13, si uno mira el x al cubo es constante en el A sub 1, en el A sub 2, en el A sub 3. Entonces, para cualquier cosa estoy pasando, la dimensión es 4, de F13 a la cuarta, me voy a generar este polinomio codificador, que todas las palabras del código va a ser evaluar todos los elementos de este conjunto evaluador en estos polinomios que me voy armando con las coordenadas de F13 a la 4. Entonces, en particular, si tomo la coordenada 1, 1, 1, 1, es poner 1 acá, 1 acá, 1 acá, 1 acá, entonces me queda 1 más x al cubo más x a la cuarta, que los evalúo en cada uno de estos elementos, y me dan estos elementos que están acá. Esta es la palabra código, asociada, codificada del 1, 1, 1, 1. ¿Qué pasa si yo ahora pierdo una coordenada, por ejemplo, pierdo la primera? Bueno, en realidad, en este caso, lo que tengo que buscar es un polinomio de grado R-1, R era 2, o sea, un polinomio de grado 1, que pase por los puntos 3, 8 y 9, 7. Esa es la recta que pasa por esos puntos, módulo 13, me da, bueno, este color medio malo elegí, me da 2x más 2, que cuando evalúo en el 1, que era el punto de evaluación correspondiente a la coordenada que perdí, me da el 4, que era el que había perdido.
Y bueno, estos son cotas de cuán buenos pueden ser estos códigos, ¿sí? Antes lo mejor que podíamos hacer era, la cota de Singleton eran los códigos MDS, ahora esto es lo mejor que podemos obtener, es algo que depende de la localidad del código. Ese ejemplo anterior que les di es un código que es óptimo en este sentido, es decir, que esto se verifica la igualdad. Y fíjense que estas cotas son también son cosas muy nuevas, ¿sí? Esta construcción de Barg y Tamo salió después y prueban que dan construcciones que muestran que son óptimas, ¿sí? Entonces, al momento de generalizar esto para los códigos estos de GOPA, donde queremos tener mayor longitud, la idea va a ser la misma que la de GOPA, en cierto sentido, pero acá, lo voy a explicar muy rápidamente, uno va a empezar con el cuerpo de funciones racionales, que sabe que tiene esa longitud acotada, la cantidad de lugares racionales que uno tiene, pero se va a ir a un cuerpo de funciones que tenga género mayor a 0, si voy a buscarme una extensión, y voy a utilizar lugares acá, P sub 1, P sub S, que sean lugares racionales que se descompongan completamente en el cuerpo de arriba, ¿sí? Ahora la extensión la voy a tomar de extensión de grado R más 1, R de nuevo va a ser la localidad del código, y si estos lugares se descomponen completamente, significa que arriba de cada uno de estos lugares, en el cuerpo de funciones racionales, tengo R más 1 lugares que también son racionales, arriba. Y estos de acá arriba son los que voy a usar para evaluar. Y justamente los conjuntitos estos que tenían que ver con los A sub 1, A sub 2, A sub S que tenía en la construcción de Barg y Tamo, van a ser las órbitas de un lugar que está arriba de un lugar de FQ, ¿sí? Entonces, la evaluación acá va a estar dada no ahora por funciones que están en el espacio de Riemann-Roch de algo que esté asociado a F, sino que voy a tomar el espacio de Riemann-Roch de un divisor de FQ de X y lo voy a levantar de esta manera, con polinomios. Es decir, yo voy a agarrar ahora, voy a pasar de una construcción que tengo en el racional a una construcción que tengo en un cuerpo de funciones de género más grande. O si quieren, tomo una curva de género más grande y miro las proyecciones para un P1 de X o de Y o de lo que sea. Y eso es lo que voy a utilizar. La construcción va a ser la misma que la de construcción de antes, el espacio de recuperación es el mismo, y ¿por qué funciona acá? Porque cuando yo evalúo, estos están todos arriba, estos lugares están todos arriba de 1. Este P sub J están todos arriba de 1 y este es el P sub S, que están todos arriba de 1 mismo. Cuando yo evalúo acá algo que tenga que ver, que sea del espacio de Riemann-Roch abajo, P sub 0, 0. Si yo evalúo ese elemento que está arriba, coincide con la evaluación del elemento de abajo. Entonces, las evaluaciones para cosas del espacio de Riemann-Roch de acá arriba, no está viendo eso, no sé por qué, lo que escribí. Ahí está. Coinciden con las evaluaciones de los elementos de abajo. Y eso es lo que va a servir como ese polinomio bueno. Entonces, en este caso, no tenemos que construirnos mágicamente un polinomio que sea bueno, pero todavía tenemos el problema de tener la base del espacio de Riemann-Roch. Entonces, lo que se usa es espacios de Riemann-Roch asociados a un divisor de un único punto en donde ya se conocen las bases, porque eso no es algo sencillo. Bueno, en realidad me quedé sin tiempo, me parece que hice una introducción demasiado larga de la primera parte, pero ahora la idea es que esto mismo, que se hace con un cuerpo de funciones, esta idea... tiempo en Marte, me parece. Sí, en Marte me quedé. Hace mucho tiempo. Sí, es que esa parte es la que más me gusta, perdón. Bueno, la idea es que esto se puede generalizar para hacer composiciones, composiciones de cuerpos de funciones, ¿sí? Que es la idea de Haymaker, Malmskog y Matthew,
Y entonces ahora, por ejemplo, las torres que yo he estudiado en mi tesis doctoral podrían servir para levantar estas construcciones, ahora a tener para, supónganse que yo, en lugar de perder una coordenada de un conjunto de recuperación, pierdo 2 coordenadas. Entonces lo que necesito es tener distintos conjuntos de recuperación, porque puedo recuperar de a una coordenada a la vez. Entonces, si tengo para esta misma coordenada, tengo un conjunto de recuperación así, otro conjunto de recuperación así, entonces podría elegir cuál es el que uso, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que estamos estudiando ahora, hay varios problemas. Esto que dice trabajo futuro con Redacted es un grupo de investigación que empezamos en un workshop hace 2 semanas con gente de Estados Unidos. Beth Malmsko, que es la líder, digamos, del grupo de investigación, empezó en un workshop que se llamaba Rethinking Number Theory, y entonces empezamos a estudiar todos estos problemas y bueno, y quedó abierto a ver si realmente podemos mejorar, por ejemplo, agarrar estas construcciones con curvas, son muy teóricas, entonces ahora hay que como que meter las manos y ponerse a trabajar realmente en las construcciones y ver si esto se puede usar o no. Pero bueno, disculpen, en otro momento les contaré un poco más de cómo almacenarlo, pero la idea creo que quedó. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos con aplausos a María. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? A mí me quedó una pequeña duda de la interpolación, ¿no? Es algo medio costoso en términos computacionales, pero lo que pasa es que la vas a usar únicamente cuando se te queme el servidor, ¿no? Ese es el chiste. Exacto. Como que no estás tan preocupado en hacerlo muy eficiente eso, porque si ocurre realmente un problema. Claro, acá tiene los problemas, o sea, está el problema de utilizar un código que pueda hacer las dos cosas, que pueda recuperar la información perdida y que además pueda corregir errores de la transmisión, ¿sí? Lo que pasa es que hay que ver en qué situaciones vos vas a tener que utilizar las dos cosas a la vez. Pero sí, en principio la idea es que vos tenés que acceder a una cierta información que sabés la posición que perdiste y sabés cuál perdiste, porque puede ser que, por ejemplo, que se estaba transmitiendo la información y que justo en ese momento se cortó, y que es más costoso pedir que se retransmita todo a que solamente recuperes ese pedacito que se te perdió. Y tal vez eso lo podés hacer fácilmente accediendo a la información cercana. Entonces, obviamente que en cada caso vas a tener que decidir si te conviene una retransmisión de la información, por ejemplo, o si te conviene hacer las cuentas. La cuestión está en que en ciertos casos no vas a tener la posibilidad de retransmitir. Si vos estás tratando de acceder a algo que se perdió, no le podés decir, pará, antes de que se queme, guardalo en otro lado. Entonces, ahí está como medio el juego. No me importa cuán costoso sea, si lo voy a poder acceder, y que tiene que ser menos costoso que tener toda la copia guardada en otro lado. ¿Alguna otra pregunta? Y recuerden que acá las cuentas se hacen sobre el cuerpo finito, entonces vos podés ir reduciendo también módulo del cuerpo finito donde estás trabajando para hacer las cuentas. Sage te hace cuentas muy rápido. Eso, ¿con qué trabajan? ¿Con qué programas trabajan? ¿Con Sage? Sage, hay gente, el grupo con el que estoy empezando a trabajar ahora, la mayoría trabaja con Sage, pero hay 2 personas que ciertas cuentas las hacen en Magma, porque, por ejemplo, cuando uno quiere ver cuando mira después la composición de cuerpos para tener varios conjuntos de recuperación, vos tenés que ver cuál es el cuerpo composición, ¿sí? Es como si fueras, cuando estás trabajando con las curvas,
con un producto, ¿sí? O como que ver dos superficies y mirar la intersección y que te quede una curva. Entonces ahí no tenés cuál es la ecuación de esa composición. Entonces tenés que evaluarla toda, buscar el género, y hay veces que el Sage se hace lío con eso y Magma lo hace más rápido. Pero en general, la mayoría trabaja con Sage, y cuando no puede hacer algunas cosas con Sage, usa Magma, por ejemplo. Pero bueno, yo tampoco tengo tanta experiencia como para decirte qué es mejor o qué no. Es lo que he trabajado hasta ahora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradecemos nuevamente a María, muchas gracias. Muchas gracias.